Hola, veníamos hablando de los derechos colectivos, de los de tercera generación, o mal llamados, según Angelo Papacini, derechos de tercera generación. ¿Por qué mal llamados de tercera generación? Y más bien propone distintos modelos de dignidad que ha alcanzado el derecho en su evolución histórica. Porque cuando hablamos de tres generaciones parece que los de tercera generación fueran de tercera categoría, y no es cierto. Muchas personas vienen diciendo, pues si no hemos realizado los derechos de segunda generación, que son derechos sociales, económicos y culturales, como la cobertura universal en salud, educación, trabajo y seguridad social, ¿qué nos vamos a preocupar por los de tercera? Pues es un error pensar eso, porque realmente es un nuevo modelo de dignidad que ha alcanzado el derecho en su evolución histórica. Entonces sería devolvernos casi un siglo en la visión de dignidad que ha alcanzado el derecho. Entonces estos derechos colectivos de tercera generación se llaman también derechos difusos, aunque la Corte ha dicho que no hay diferencia entre difusos y colectivos para la legislación colombiana, pero en la literatura se llaman difusos porque son propios de las sociedades complejas contemporáneas, donde no se ve con claridad quién es el grupo de afectados cuando, por ejemplo, se comercializa un medicamento que no alivia, sino que enferma. Entonces, pero realmente los derechos difusos o colectivos, estamos hablando de los mismos para el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, hay que entender que es una nueva óptica, una nueva mirada de los derechos de todos, cuando hablamos de los derechos colectivos, porque los derechos son interdependientes entre sí, todos. El derecho a la vida es el más conectado y dependiente de la protección del ambiente humano, derecho originario del que todos los demás derivan, nos dice este autor ruso, Galiki. Es decir, el derecho a la vida es el derecho originario y el del que todos los demás derivan, y está íntimamente conectado con las condiciones del medio ambiente. Por eso es que dice la Agencia de Evaluación Tecnológica de los Estados Unidos que el 90% de los cánceres son por condiciones ambientales que podrían ser prevenibles teóricamente. Entonces está muy conectado el derecho a la vida con el derecho al ambiente sano. Derechos colectivos fundamentales, derechos subjetivos de titularidad de grupos o colectividades que revisten un interés común con alto grado de importancia al interior de un ordenamiento jurídico determinado. Entonces, ¿cómo se denomina el derecho al ambiente sano en Río de Janeiro 92? Derecho a gozar de una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. ¿Cuántos derechos hay en esta forma de expresar el derecho al ambiente sano y de qué generación? Entonces tenemos por un lado el derecho a la vida, que es derecho originario del que todos los demás derivan, derecho de primera generación o del primer modelo de dignidad o paradigma de dignidad alcanzado por el derecho en su evolución histórica. Salud de segunda. Aquí podríamos identificar derecho al trabajo y derecho al desarrollo, derecho al trabajo de segunda y derecho al desarrollo de tercera, y derecho a la protección de la naturaleza de tercera generación. O sea que es una nueva forma de entender todos los derechos en una perspectiva diferente, bajo una nueva óptica. Aquí vemos entonces que las declaraciones de derechos, tanto las declaraciones de derecho al desarrollo como las declaraciones de derecho al ambiente, nos han hablado de la interdependencia de los derechos. Paz, desarrollo y protección ambiental interdependientes e inseparables, ya lo habíamos dicho, es el principio 25 de la Declaración de Río, y la Declaración al Derecho al Desarrollo del 86 de las Naciones Unidas nos dice que todos los derechos son indivisibles e interdependientes. Esta visión de interdependencia de los derechos es muy importante, porque aquí tenemos que se forma un triángulo: paz, desarrollo y protección ambiental, principio 21 de la Declaración de Río. La definición de desarrollo sostenible reivindica lo mismo: bienestar social, prosperidad económica y protección ambiental en beneficio de las generaciones futuras. O sea que pensar esto en interdependencia, pensar que ese triángulo es una sola cosa, que el desarrollo sostenible tiene que involucrar siempre a los tres y que no puede darse desarrollo sin los otros dos,
es el gran reto que tenemos. En esta diapositiva están todos los derechos que trae la Constitución Política del 91 en Colombia, del artículo 11 al 82, resumidos de alguna manera, y aquí los graficamos todos. Volvemos a identificar el mismo triángulo: paz, protección ambiental y desarrollo, y el resto de los derechos. Derecho de primera y segunda generación, derechos de todas las generaciones involucrados acá en una visión de interdependencia. Recuerden el gráfico que vimos del sistema integral funcional del ambiente al inicio, donde todo el subsistema natural y el subsistema cultural, todos los elementos, aire, agua, suelo, biodiversidad, formas de energía, en fin, todo tenemos que mirarlo en su conjunto, que es lo propio de las ciencias ambientales y de la ecología, mirar las interdependencias, las interacciones. Pues esa visión ecológica la tenemos que aplicar al derecho también, y tenemos que ver que siempre se garantice el conjunto de los derechos. Lo que pasa es que hay visiones de izquierda, por ejemplo, que privilegian muchas veces ciertos derechos, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, y visiones de derecha que se preocupan por otros derechos, derecho a la propiedad, derecho al desarrollo. Son visiones parcializadas todas. ¿Cómo lograr una visión de interdependencia de los derechos? Ahí tenemos un reto muy grande. Es un reto difícil, pero es un reto muy interesante, y es la utopía realizable que plantea precisamente la Constitución. Pero hay que tener presente que, como nos dice Ferrajoli, los derechos fundamentales, como todos los fenómenos normativos, no son en definitiva otra cosa que significados socialmente compartidos. Como tales no caen del cielo ni se afirman en un día, sino que son el resultado de largos procesos a través de los cuales sus enunciados normativos se sedimentan en la conciencia colectiva, y antes que nada en la de las víctimas de sus violaciones. Entonces se va sedimentando en la conciencia colectiva sus derechos que están ahí escritos en la Constitución, que son una utopía realizable y que vamos realizando en la medida que los usamos, como dice Carl Sagan. Los derechos y las libertades o se usan o se pierden, y en la medida en que los vamos usando se van sedimentando en la conciencia colectiva. Es un gran reto, pero no podemos renunciar a él si queremos realmente unas condiciones de vida diferentes. Muchas gracias.